Bendiciones, que Dios les bendiga. A quien les habla su amigo y hermano, Pastor Daniel Betán Sus Fuentes, pastor de la Iglesia de Dios en México, Evangelio Completo, Ministerios Peniel, Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Estamos hablando de la serie titulada sobre nuestra declaración de fe de la Iglesia de Dios. Nosotros tenemos un fundamento, tenemos un credo en algo que nosotros creemos. Ya hemos hablado de la primera declaración de fe. Ya hablamos de la segunda declaración de fe. Ahora vamos a hablar sobre la tercera declaración o fundamento de la Iglesia de Dios. En primer lugar, dice, creemos que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Juan dice de Jesús que es el unigénito de Hijo del Padre. Así lo declara Juan capítulo 1, verso 14. Así lo declara Juan 18:3. Así lo declara Juan capítulo 3, verso 16 al 18. Y primera de Juan capítulo 4, verso 9. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús tiene un carácter único, de acuerdo a Juan 3:18. Ahora veamos algunas características de Jesús como hijo, el Hijo de Dios. ¿Cuáles son esas características? En primer lugar, Él da vida eterna. Jesús es el único que puede dar vida eterna, de acuerdo a San Juan 3:16. Jesús es llamado por Dios mi Hijo amado, de acuerdo a Mateo capítulo 3, verso 17, y Marcos 1:11 y Lucas 3:22. Nadie más es llamado así, de acuerdo a Hebreos capítulo 1, verso 5. También una de las características de Jesús como hijo, el Hijo de Dios, es que es confesado como Hijo de Dios. Primero por Pedro, ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 16. También por los demonios, ahí en Marcos 3:11 y Marcos 5:7. Pero no solamente es confesado como Hijo de Dios por Pedro, por los demonios, sino también por el mismo Satanás. En Mateo capítulo 4, verso 3 y 4. Jesús es el Hijo de Dios desde la misma eternidad. Cristo no es llamado Hijo de Dios únicamente por su encarnación. Esto es su humanidad, sino que desde la misma eternidad posee una relación de Hijo de Dios, el Padre. Si lo vemos ahí en el libro de Hebreos capítulo 1 del verso 2 y 3. También lo podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 17 verso 5. En el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16. En el Evangelio de Juan capítulo 4 verso 14. En el libro de Gálatas capítulo 4 verso 4. Así sucesivamente lo podemos encontrar. Jesús es el Hijo de Dios también por su nacimiento sobrenatural. Mateos y Lucas claramente resaltan lo milagroso de la concepción y del nacimiento de Jesús. Ahí en Mateos 1:18 y Lucas 1:26 al 35. La siguiente parte de esta misma declaración dice que fue crucificado, sepultado. La muerte de Jesús es el cumplimiento a un plan eterno, por medio del cual Dios se propuso redimir al hombre. Si lo buscas ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18-20. Aquí hay tres implicaciones. En primer lugar, un rescate. Cristo ofreció su vida en sacrificio voluntario, el cual Dios aceptó como rescate, dándole al ser humano liberación. Lo puedes ver ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, verso 28. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 45. Y en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. En segundo lugar, se habla de la expiación.
Dios envió a Cristo para que fuese expiación de los pecados del mundo, como resultado de su espontánea y misericordia iniciativa. Primera de Juan 4:10 y Romanos 3:25. Y otra cosa importante, habla de la reconciliación. Es Dios el que reconcilia la raza humana consigo mismo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 19 y Romanos capítulo 5, verso 1. Sustitución habla de la muerte vicaria de Cristo. Fue en primer lugar para que el hombre pudiese morir al pecado y vivir a la justicia. En segundo lugar, para que éste se acercara a Dios. Y en tercer lugar, para que fuese justicia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 y verso 24. Primera de Pedro 3:18 y segunda de Corintios 5:21. Y una parte más dice, y resucitó de entre los muertos, que ascendió a los cielos y está hoy a la diestra del Padre como nuestro intercesor. La cruz y la resurrección son dos aspectos de un mismo acto. Consideremos el significado de la resurrección y la exaltación de Cristo. La resurrección de Cristo la llevó a cabo el Padre como resultado de la intervención dinámica a favor del Hijo. En Hechos 2:24 al 32, en Hechos capítulo 3, verso 15 al 26. El señorío de Cristo está conectado a su resurrección. Uno de los propósitos de la muerte y resurrección de Cristo fue para que viniese a ser Señor de vivos y muertos. Romanos capítulo 14, verso 19, ahí lo encontramos. La intercesión de Cristo está conectada a su resurrección, porque garantiza la presencia permanente del completo sacrificio de Cristo delante de Dios como una obra intercesora para beneficio de los que creen. Romanos 8:34 y Hebreos capítulo 7, verso 24 al 25. Por causa de su resurrección, Cristo es el juez de vivos y muertos. Cristo es quien juzgará a los vivos y a los muertos, de acuerdo al libro de Hechos, capítulo 10, verso 41-42. En el día que Dios ha establecido para este fin, así como lo declara el libro de Hechos, capítulo 17, verso 31. La resurrección de Cristo garantiza la resurrección del creyente. Primera de Corintios 5:20, Romanos 5:6. Al creyente en la resurrección de Cristo se le ofrece bendición y conversión. Hechos 3:26, Hechos 26:23. Arrepentimiento. Cristo se encarnó por virtud del Espíritu, murió por nuestros pecados, resucitó como Señor y regresará como juez. Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos visto la tercera declaración, el fundamento de nuestra iglesia de Dios, como lo hemos estado compartiendo en las pasadas series. Hablamos de que la iglesia de Dios tiene una declaración de fe o credo que consta de 14 artículos, los cuales explican su posición doctrinal. Estos artículos doctrinales o declaraciones de fe, ya hemos mencionado dos anteriores y esta es la tercera. La primera, dijimos que creemos en la inspiración verbal de la Biblia. En segundo lugar, la segunda declaración de fe es que creemos en un Dios que existe eternamente en tres personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy hablamos de esta tercera declaración de fe. Dice así, que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, que fue crucificado, sepultado
y resucitó de entre los muertos, que ascendió al cielo y está hoy a la diestra del Padre como nuestro intercesor. Espero que le haya gustado nuestro credo, nuestra declaración de fe, nuestro fundamento bíblico como Iglesia de Dios en México. Evangelio completo. Fue un placer compartir con ustedes. Les compartió su hermano y amigo, Pastor Daniel Betanzos Fuentes, pastor de la Iglesia de Dios en México, Ministerios Peniel, Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Bendiciones. Nos vemos en el próximo. La gloria es de Cristo. Amén y amén.